Hola, buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a este seminario de inglés. Esta es la segunda clase para aclarar, ¿cierto? Bueno, bienvenidos, me presento. Mi nombre es María Gabriela, soy profesional en contaduría pública. Tengo más de 7 años trabajando con el Excel, ya de manera profesional en mi trabajo. Al principio lo comencé, creo que como todos, por curiosidad, porque me pedían cositas en mi trabajo, entonces no sabía cómo hacerlas y me tocaba buscarlas en YouTube, así. Luego empecé a hacer cursos, me profesionalicé un poco más y bueno, hoy estoy encantada de poder compartir mis conocimientos con ustedes. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poquito más de lo que son los informes de gestión, cómo armar unos gráficos, cómo armar una tabla dinámica, pero antes de eso vamos a ver cómo aplicar ciertas fórmulas cruciales para cuando ustedes están trabajando. Esta fue una fórmula que me pidieron, no específicamente la fórmula, pero sí me preguntaron, profe, ¿cómo hago para relacionar dos tablas para traerme la información de una hacia la otra? Entonces, eso es lo primero que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, bienvenido, espero que se la disfruten mucho y comencemos con la clase. Ya saben que si tienen alguna duda, la pueden ir escribiendo en el chat o también me lo preguntan. Lo único es que deben ir teniendo cuidado con no dejar los micrófonos encendidos. Pude leer por allí que dice que no se escucha nada. ¿Nadie me escucha o solamente esta persona? ¿Me confirman si alguien? Yo sí escucho claro igual. Ah, listo, perfecto. Entonces la persona que no me Sí escucha se puede estar escucha. teniendo problemas con la conexión, ¿no? De todas maneras, aquí nuestro compañero Adel lo va orientando. Entonces, bueno, bienvenidos a esta clase, espero se la disfruten muchísimo. Por favor, no se frustren si sienten que hay algo que no están entendiendo. Así nos pasa a todos cuando hacemos algo por primera vez, ¿cierto? Entonces, bueno, procedo a compartirles mi pantalla, a compartirles este ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Me confirman cuando puedan ver mi pantalla. Ya tengo aquí el ejercicio de Excel. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, profe. Sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué ejercicio les traje hoy? Comencemos aquí. Siempre les pongo un índice para que ustedes se puedan orientar. Esta es la clase número 2, ¿cierto? Y el objetivo principal de esta clase es aprender a realizar o desarrollar, aplicar la fórmula, la principal, buscar B. Para los que la tengan en inglés, su teclado, digamos, la interfaz del Excel sería VLOOKUP. Esta sería, digamos, el equivalente, ¿cierto? Luego ahorita les voy a mostrar otras fórmulas más sencillas, pero la principal y la que, digamos, vamos a desarrollar la clase de hoy es buscar P. Entonces, aquí le dejé algunos objetivos de la clase, utilizar la fórmula buscar B para buscar y obtener información de una tabla o base de datos en función de un criterio especificado. No se asusten, ya lo vamos a ver. Y aquí los puntos que vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, no me voy a detener aquí. Esto más que todo lo pongo para que ustedes se orienten cuando vayan a revisar este ejercicio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, yo les voy a dar la introducción. Esta es la información de una Profe, qué empresa. pena. Un momento, Sí, por acá me están preguntando que si puede enviarlo del ejercicio. Yo iba justamente a explicárselos directamente de que para que la clase fluyera lo más tranquilo y lo mejor posible es que vayan viendo, estén prestando atención y luego ya al final de la clase les voy a compartir por el grupo de WhatsApp el archivo para que ellos lo vayan practicando, ¿vale? De igual manera, si quieren complementar algo más, te lo digo. sí, también se lo podemos enviar ahorita, solamente que lo que vayamos haciendo en el camino, y alguien tiene el micrófono abierto por allí, o sea, lo ideal es enviárselos al final para que les queden con todos los cambios que vamos haciendo. Entonces, si lo envío ahorita, luego, después de la clase, hay que enviarlo de nuevo para que pues, puedan tener todos esos cambios. De todas maneras, si quieren, se los podemos enviar. Denme un momento. A ver, le voy a compartir el ejercicio. Vale, profe. Entonces, aprovechando para esas personas, es importante que si están en el grupo si no están en el grupo de WhatsApp, que ingresen en este momento por el link que les di. Ustedes simplemente cliquen en el link y ya automáticamente los lleva al WhatsApp para que acepten y estén ahí en el grupo. Luego que los tengan, que ustedes estén en el grupo, ahí sí les comparto. O bueno, yo lo comparto, pero para que sepan, ¿no? De que yo lo voy a pasar, pero es necesario que estén en el grupo de WhatsApp.
Es correcto. Bueno, entonces les voy a dar esta introducción, ¿cierto? Esta información que está aquí es sobre una empresa o un emprendimiento que vende en su mayoría ropa, ¿verdad? Camisas, pantalón, vestido, chaqueta, falda, así. Puede vender uno que otros accesorios. Luego les iré mostrando aquí abajito, ¿cierto? Fíjense cómo está la información. La tengo por fecha. Tengo el código del producto y el nombre del producto. O sea, este ejercicio está diseñado para que ustedes se imaginen o lo puedan utilizar para cualquier tipo de empresa. Yo sé que algunos tienen emprendimientos que necesitan comenzar a llevar un poquito de control. Entonces, fíjense que aquí podría ser, yo puse código y nombre del producto, que son productos de vestir, prendas de ropa, ¿cierto? Pero podrían ser, por ejemplo, pulpa de fruta, zapato, papelería, ¿sí me explico? O sea, no es... Está ajustado para que en base a este ejercicio ustedes puedan replicarlo con sus productos o también puede ser con algún archivo del trabajo que necesiten organizar. Entonces, fíjense, lo tengo por categorías, tengo la región de ventas, ¿verdad? Tengo 3 regiones, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Bien, tengo el vendedor, o sea, tengo diferentes vendedores y tengo la cantidad vendida y el precio unitario, ¿cierto? Ahora fíjense, yo a la derecha tengo algunas columnas vacías, que es lo que nosotros vamos a llenar. Luego que llenemos todas estas columnas con las fórmulas que vamos a hacer, procedemos a armar, digamos, unas tablas dinámicas para que veamos completo el informe de gestión. Bien. Entonces, voy a ir con calma, ¿verdad? Tenemos estos diferentes productos, lo tenemos por categoría, por región de venta, tenemos el vendedor, tengo la cantidad y el precio unitario, ¿cierto? Luego me dice, por ejemplo, en esta columna, me pide calcular los ingresos totales. Entonces yo digo, ¿cómo lo calculo? Yo sé que para calcular un ingreso es la cantidad que vendí por ese precio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a incluir esa información en el Excel? Tengo 2 formas. Pongo el signo igual, ¿cierto? Y le doy aquí con el mouse precio unitario por la cantidad y fíjense que él de una vez me va a dar el resultado, esos ingresos totales o esa venta total o yo particularmente acostumbro a poner es más. O sea, me gusta más como usar el más en lugar de igual. Recuerda que estos son los, el carácter que utiliza el Excel o que yo utilizo para indicarle al Excel que viene una operación matemática con la cual yo necesito un resultado. Bien. Entonces, bueno, les decía, yo particularmente pongo más. Entonces, precio unitario por cantidad, ¿cierto? Eso me da mis ingresos totales aquí. Pero yo lo necesito para toda la fila y no voy a hacer uno por uno. Entonces, ¿qué hago? Me paro aquí, fíjense, me aparece esta crucecita negra y le doy doble clic. Clic. Listo, ¿verdad? La idea es que siempre ustedes busquen la agilidad. El Excel es su amigo. Tienen que verlo como un amigo y no como una herramienta horrible de usar. No, recuerden, este es nuestro aliado en el proceso de agilidad y cálculos. Bien, entonces aquí viene la fórmula. No se vayan a asustar, ¿verdad? Fíjense, aquí me está pidiendo los costos de cada producto, ¿cierto? Sin embargo, yo digo, oye, pero ¿dónde están los costos? Entonces yo me voy a mover a la derecha y yo tengo una tablita aquí por costos, ¿verdad? Por costo de producto. Fíjense que, por ejemplo, la camisa azul me vale 48,000 pesos. Recuerden que esto es un ejercicio inventado, ¿verdad? Entonces yo digo, pero yo necesito llevar ese costo aquí, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, fíjense, la camisa azul, 48,000 pesos, ¿verdad? Listo, 48,000 pesos, ¿verdad? Luego sigo con el siguiente, pantalón negro. Entonces voy a ver cuánto es el costo. Pantalón negro, 41,000 pesos. Sin embargo, si yo tuviera 3 productos, yo pongo el siguiente y chao. Pero no tengo 3. Tengo, fíjense, tengo varios. En este momento, fíjense, sigo bajando, ¿verdad? Entonces, para mí es impráctico hacer uno por uno. O sea, me echan si estoy trabajando. Entonces, porque me voy a tardar demasiado. Aquí es cuando entra en juego esta fórmula llamada buscar B. Fíjense, se escribe así, buscar B, ¿cierto? Para los que tienen el Excel en inglés, es VLOOKUP, así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta fórmula? Esta fórmula o función me permite relacionar 2 tablas de información, donde en una tabla tenga datos únicos, como por ejemplo, fíjense, en esta tabla de costos, esta es mi tabla de costos, yo tengo solamente una vez la camisa azul con su costo, una sola vez el pantalón negro. Fíjense que la tablita es pequeñita.
porque tengo solamente el producto con sus costos, ¿cierto? Sin embargo, en esta otra tabla, que es mi tabla de venta, puedo tener camisa azul varias veces. Por ejemplo, la tengo aquí y si bajo la vuelvo a tener aquí porque son las ventas y fíjense que son las ventas diarias. Entonces, esta fórmula me permite que yo con una fórmula me traiga este costo para acá y yo no tenga que hacerlo uno por uno. Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjense. Primero que nada, voy a contar estas columnas y ya les voy a contar por qué. Voy a ponerle unos numeritos. A esta le voy a poner la columna número 1, a esta la columna número 2 y a esta la columna número 3. ¿Por qué le puse este número a las columnas? Simplemente para contarlas. Esta tabla que comienza en la columna P, fíjense, 1, 2 y 3. Yo sé que tiene 3 columnas, ¿cierto? Ya van a entender por qué hice eso. Entonces, borro esto. Fíjense, abro más, buscar B, abro paréntesis, ¿cierto? Que todas las fórmulas yo las comienzo entre paréntesis. Entonces, abro paréntesis y fíjense cómo el Excel me va indicando o me va dando esa ayuda para que yo avance. Entonces, él me dice, ¿cuál es el valor buscado? Y yo le digo, bueno, yo necesito es el costo de la camisa azul. Entonces, fíjense, me puedo parar aquí encima de camisa azul, pero como yo lo tengo por código, fíjense, aquí está el código y aquí está el código, eso es muy importante, tiene que haber una columna que sea igual en ambas tablas, que esa va a ser, digamos, como mi columna llave. A partir de eso yo amarro los datos, ¿cierto? Entonces, valor buscado, el código de la camisa azul. Fíjense cómo me va diciendo aquí, este se llama acá como que la guía de la fórmula, ¿verdad? Entonces él me dice que una vez que yo tenga el valor buscado, ponga punto y coma. En algunas computadoras, dependiendo de la configuración, en lugar de punto y coma puede ser solamente coma, ¿verdad? Eso ya es, digamos, la configuración regional del equipo que estén usando. Entonces, valor buscado, ¿qué me dice él? Cuando tenga identificado lo que va a buscar, ponga punto y coma. Entonces, yo voy siguiendo aquí la fórmula. ¿Dónde lo va a buscar? Cuando él me dice matriz tabla, es la tabla donde está esa información. Y esa información son los costos. Esa yo la tengo en esta tabla. Entonces, ¿qué hago yo? Yo selecciono de la P a la Q, fíjense. Allí. Yo digo, listo, ahí es. Y luego me dice, ponga otro punto y coma porque ya la tabla ya la tengo seleccionada. Ahora sí viene donde yo conté las columnas. Me dice, indicador de columna. El indicador de columna se refiere a que partiendo desde la columna 1, ¿dónde están los datos? Entonces yo le digo, el dato que yo necesito que usted me traiga es el de los costos. Y los costos están en la columna 3. ¿Por qué en la 3? Si fíjese que está en la R, pero de esta tabla. Entonces la P es la columna 1. La Q es la columna 2 y la R es la columna 3. Entonces yo por eso le voy a poner 3 aquí, para que él me traiga el resultado que está en la columna 3 de esa tabla de costos. Bien, entonces pongo punto y coma como me lo va indicando y esta fórmula tiene dos características. Me dice, ¿se la traigo como verdadero o se la traigo como falso? Y fíjense que él aquí me ayuda, el Excel, a que yo pueda aplicar esta fórmula correctamente. Me dice verdadero, coincidencia aproximada y no me sirve porque yo necesito es una coincidencia exacta. Entonces yo me voy por la opción de falso, fíjense. Falso, coincidencia exacta. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí escribo falso. Cierro paréntesis y enter. ¿Qué me está dando? El resultado, el costo, vamos a bajarle aquí al zoom, el costo de los 48,000 pesos que cuesta la camisa, fíjense, la camisa azul. Si yo lo quiero verificar, yo lo busco aquí, camisa azul, 48,000 pesos. Que ya lo hice para la primera fila, excelente, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a replicar? Me paro aquí encimita, fíjense, me aparece esta crucecita y ¡pum! Listo. Y fíjense que ya me aparece el costo para todos los productos. ¡Qué maravilla! Entonces, pero como yo desconfío, ¿verdad? Yo voy a chequear algunos. Como por ejemplo este, código 108, gorra azul. Yo voy a revisarlo aquí. 108, gorra azul, 38,000 pesos en efecto. Entonces, yo puedo concluir que la fórmula me quedó bien aplicada. Entonces, hasta este punto, ¿qué dudas tienen de la fórmula buscar B, cómo aplicarla, qué no entendieron? Recuerden que me pueden ir haciendo preguntas.
O si también se entendieron todo, también se vale que me digan, sí entendimos todo. Sí entendimos, profe. Bueno, perfecto, pues. Entonces, fíjense, yo aquí les puse buscar B para que luego cuando ustedes revisen el ejercicio, pues recuerden cómo se hizo, ¿verdad? ¿Por qué apliqué esta fórmula? La apliqué porque yo necesito el costo de ese producto, de cada uno de estos productos, pero el costo está en esta otra tabla. Entonces, yo recuerdo que esta fue una de las preguntas que me hicieron en un seminario anterior, por eso quise traer este ejercicio, porque este es un caso que se vive a diario. O sea, las ventas son diarias. O sea, yo vendo todos los días. O sea, si mi negocio está en movimiento, pues voy a tener ventas diarias, ¿cierto? Sin embargo, yo todos los días no le pongo un costo diferente a mi producto. O sea, mi producto me cuesta esto a mí y ese costo es. Yo lo puedo mantener, un ejemplo, 3, 4 meses dependiendo de cómo vayan variando mis insumos. Entonces, yo voy a tener los costos en una tabla y las ventas en otro. Entonces, para que esa tabla me quede amarrada con costos, ¿qué hago yo? Utilizo la fórmula buscar B. Bien, ¿qué sería esto que está aquí en la columna K? Ahora bien, yo ya tengo los ingresos totales, ¿verdad? Y tengo los costos. Se me pasó agregar una columna aquí, pero la vamos a incluir de una vez. Fíjense, insertar, me paro aquí encima de la L, insertar columna, insertar aquí y listo. ¿Qué columna es la que voy a agregar? Voy a agregar una columna que se llame utilidad, fíjense. ¿Cómo es la utilidad? Simplemente voy a agarrar los ingresos totales y le voy a restar los costos. Y fíjense, ya me lo hizo para este. Ah, pero fíjense, ¿qué me está faltando aquí? Algo muy importante que me acabo de dar cuenta. Yo ya tengo el costo, ¿verdad? Pero este es el costo unitario. Unitario. Porque eso es lo que vale una camisa. Entonces yo aquí tengo que agregarle, fíjense, una columna, insertar, donde voy a decir costo total. Costo total. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice con los ingresos totales. Le voy a decir más con el mouse, con el teclado, costo unitario por la cantidad vendida. Y ya, aquí está mi costo total. Y fíjense, ¿cómo lo hice? Me paro aquí, encima con esta crucecita, le doy doble clic, y listo, ya tengo mi costo total para todos los productos. Y ahora sí, que era lo que yo les decía, voy a calcular la utilidad, pero yo aquí iba a cometer un error de calcularlo con el costo unitario, pero tenía que calcular el costo total. Entonces, ahora sí, aplico la fórmula, más ingresos totales menos costo total. Entonces, ahí yo sí voy a tener una utilidad de verdad. Entonces, por ejemplo, para ese día, recuerden, solamente para la venta de ese producto, ese día yo tuve una utilidad de 259,000 de todas las camisas que vendí. Recuerden que vendí 37 y solamente de esa vendedora, Sofía Ramírez. Entonces me paro aquí, le doy doble clic, fíjense aquí encima de la crucecita, ping, y ya obtuve. Ahora fíjense qué me está pasando aquí. Mi costo, por ejemplo, para este producto, esta chaqueta de cuero que vendí el 28 de marzo, vendí 34 unidades, pero resulta que el precio unitario y mi costo unitario son iguales. Es decir, Juan Fernández me vendió ese producto a precio de costo y al final no obtuve utilidad. Entonces, cuando yo comienzo a hacer este tipo de análisis, es cuando yo ya puedo, digamos, empezar a revisar, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese vendedor? ¿Por qué el producto se vendió al mismo precio del costo? Eso no me dejó ninguna utilidad. Si todos los productos se vendieran así, pues imagínense, o sea, mi empresa para abajo porque no obtuve ninguna ganancia de este movimiento, ¿verdad? Entonces, fíjense que a medida que ustedes van organizando los datos y aplicando fórmulas, ustedes pueden hacer análisis más interesantes, que pues es el objetivo de la clase, que ustedes aprendan a utilizar esta herramienta y eso les permita hacer análisis mucho más profundos con la información. Bien, ¿qué dudas tienen hasta este momento? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Bien. Todo claro. Ah, perfecto, pues. Entonces, ahora bien, supongamos que esta información ustedes se las tienen que presentar a su socio, ¿verdad? De trabajo, que esto es un emprendimiento, vamos a ponerlo así. Y esa persona me dice, como mi región es Antioquia, o sea, yo vendo en Antioquia, digamos mi sector, yo quiero saber cuáles fueron las ventas solamente de Antioquia.
sea, no, en este momento a mí no me interesa ni Bogotá ni Valle del Cauca porque esos son, por ejemplo, de otro socio, ¿verdad? Entonces yo le digo, claro que sí, yo le voy a poner en una columna las ventas solamente de Antioquia, ¿verdad? Entonces yo aquí es cuando yo empiezo a decir, bueno, yo ya tengo esta columna de ingresos totales, ¿verdad? Yo lo que necesito es que cuando aquí diga Antioquia, fíjense, aquí solamente me muestra aquí los datos de venta, pero cuando diga Bogotá me lo muestre en cero, ¿verdad? Porque esa persona solamente quiere ver las ventas de Antioquia, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿habrá alguna fórmula que me permita hacer eso, verdad? Entonces, después de investigar, descubrimos que hay una función que se llama sí, sí, ¿verdad? Vamos a ponerle un minúscula aquí para que se lea bien, sí. Esa es una fórmula condicional, ¿verdad? Él me va a decir, sí, esto es verdadero, hágame esta otra cosa. Y si no, hágame esta otra cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desarrollando la fórmula. Y fíjense qué pasa. Más. Recuerden que también pueden poner igual para comenzar las fórmulas. Bien, lo que pasa es que yo me acostumbré a utilizar más. Entonces, yo pongo más. Escribo la fórmula sí, fíjense, sí. ¿Verdad? Abro paréntesis. Recuerden que todas las fórmulas comienzan con paréntesis. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice, primero tiene que haber una prueba lógica, es decir, la condición que yo le doy para que me haga esto o aquello. ¿A qué me refiero? Entonces, yo le voy a decir así. Cuando aquí en la columna, en la celda F6, fíjense que la seleccioné con el mouse, cuando F6 sea igual a, entonces escribo Antioquia. Antioquia. Cuando sea igual a Antioquia, ¿verdad? Cierro, pongo punto y coma. Cuando sea igual a Antioquia, usted me va a poner allí los ingresos totales, es decir, las ventas, ¿cierto? Pero cuando aquí en la columna F, por ejemplo, cuando diga Bogotá o Valle del Cauca, o diga cualquier otra cosa diferente a Antioquia, póngame cero, ¿verdad? Yo voy a aplicar esa fórmula y solamente hay que hacerle una pequeña modificación aquí para que la fórmula corra. El Excel está diseñado para cálculos, ¿verdad? Para valores, para números. Cuando yo le quiero indicar... Cuando yo le quiero indicar al Excel que en una celda en específico hay un texto en lugar de un valor, yo tengo que poner eso entre comillas. Entonces, fíjense qué pasa. Yo en teoría aquí, para que esta fórmula me quede bien, yo tengo que poner Antioquia entre comillas. Pero no se los voy a poner para que hagamos la prueba. Fíjense, yo hago Enter, ¿verdad? Ahí me dice que no supo ni qué nombre le di porque no reconoce esto como texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo voy a poner aquí Antioquia, fíjense aquí. Le puedo dar, para modificar la fórmula, le doy doble clic aquí. O también lo puedo hacer directamente aquí en la barra de fórmulas, ¿verdad? Yo lo voy a hacer directamente aquí. Aquí dice, sí, F6 es esta celda. Si F6 es igual a Antioquia y lo voy a poner entre comillas. Fíjense, comilla aquí, abriendo y comilla cerrando. Cuando hay sea en F6 igual a Antioquia, usted me va a poner J6, que son los ingresos totales, fíjense, estos 2 millones. Y luego me dice, pero cuando eso sea falso, es decir, cuando allí diga otra cosa, usted me va a poner 0. Ahora le doy Enter y fíjense qué pasó. Me está dando los ingresos totales, ¿verdad? Ya la vamos a repetir para que les quede claro. ¿Cómo hago para que esta fórmula me quede para toda la celda? Como lo hemos hecho desde que empezamos la clase. Veo la crucecita y ¡ping! Le doy hacia abajo. ¿Y qué pasa? Yo digo, oye, pero aquí me quedaron unas celdas en 0. Si yo resalto aquí, ¿qué pasa? Estas son las ventas de Bogotá y son ventas de Valle del Cauca. Por eso me quedan 0. Porque yo apliqué una fórmula en la que yo le digo, si las ventas son de Antioquia, entonces en esta columna usted me pone las ventas de Antioquia. Pero si no, no. Si no, póngame 0. Vamos a hacer la fórmula de nuevo. Voy a borrar todo esto. Borro todo esto para que la volvamos a hacer, ¿verdad? Me muevo hacia arriba y fíjense, voy de nuevo, más. Abro la fórmula, sí. Recuerden que esa es una fórmula condicional, es decir, él me va a dar un resultado siempre y cuando se cumpla una condición y esa condición yo se la doy, ¿cierto?
Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que aquí en F6 diga Antioquia, ¿verdad? Entonces yo le digo, cuando aquí en F6 sea igual a Antioquia, ya sabemos que lo tengo que poner entre comillas, punto y coma, fíjense, voy siguiendo aquí los argumentos de la función. Cuando esto se cumpla, que allí sea Antioquia, el valor verdadero van a ser los ingresos totales. Entonces yo lo selecciono. Punto y coma, sigo, fíjense, aquí me dice el valor falso. Cuando eso no se cumpla, usted me pone C. Entonces cierro paréntesis y listo. Fíjense que es súper sencilla. Me paro aquí, le doy crucecita y la fórmula se corre. ¿Cómo me aseguro que quedó bien? Revisando. Puedo revisar algunos. Por ejemplo, aquí Antioquia, las ventas de Antioquia. Y aquí que me quedó en cero son las ventas de Bogotá y Valle del Cauca. Entonces, fíjense que me quedó bien. Porque en esta columna N, yo solamente quiero las ventas de Antioquia. Bien, fíjense que es una columna que a mí me puede sacar de apuro, me están pidiendo algo en específico, entonces yo, en lugar de ponerme a hacerlo manual, porque ¿qué haría? ¿Qué hace mucha gente que no conoce esta fórmula? Fíjense, ¿qué hacen? Hacen esto, más precio unitario, listo. Y entonces así van, ¿verdad? Así van, perdón, aquí, era ingresos totales. Ingresos totales, ingresos total. Ah, y cuando llegan aquí a Bogotá, se saltan entonces para Antioquia. Pero esto es impráctico. Esto es impráctico porque ¿cuántas veces tiene que hacerlo usted? O sea, un montón de veces. Y yo tengo que ir pendiente de cuántas veces se repite Antioquia. Entonces, me consume mucho tiempo. Cuando es más fácil hacerlo con una fórmula. Con la fórmula sí. Aquí. Bien, hago esta pequeña pausa. ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece esta fórmula? ¿Les quedaron dudas? ¿La vuelvo a explicar? Ustedes ya me van diciendo. O también se vale que me digan, vamos, pero perfecto, vamos entendiendo todo. Vamos, perfecto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Vas a hacer el ejercicio cuando necesito dos datos? Por ejemplo, yo quisiera ver Antioquia y en la misma columna Bogotá. ¿Lo vas a hacer en otro ejercicio o lo puedes hacer ahí? Fíjense que aquí tengo función O y función I, y ahí le voy a explicar perfectamente cuando hayan dos o más funciones. Bien. Ok. Fíjense que aquí, por ejemplo, puse ventas del Valle del Cauca y que la categoría sea camisas, o sea, que se cumplan dos condiciones, ¿cierto? Entonces ya voy para allá. Bien. Gracias. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por la intervención. Claro, porque si yo no trajera el ejercicio, entonces digamos que ustedes se van con la información incompleta. Entonces, estas intervenciones son maravillosas porque lo que hacen es nutrir esta clase, ¿verdad? Para que ustedes se vayan con información mucho más amplia. Entonces, bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Supongamos que la misma persona que me pidió las ventas de Antioquia me dice, oye, pero yo también quisiera las ventas de Bogotá. O sea, que sea Bogotá y Antioquia. O sea, que aquí en la columna O me sume tanto las ventas de Antioquia como las ventas de Bogotá. Es decir, que me aparezcan las ventas de Antioquia aquí, ¿verdad? Pero también me aparezcan las ventas de Bogotá. Es decir, que en cero solamente me quedarían las ventas del Valle del Cauca, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿habrá otra fórmula que me permita poner una condición, pero que no es que me dé las dos al mismo tiempo, sino que me aplique una o la otra? Porque fíjense que, por ejemplo, yo solamente voy a tener en esta columna o fue Antioquia o fue Bogotá. No tengo las dos, ¿verdad? Entonces yo que digo, bueno, yo creo que me puede funcionar la función O. La función O, aunque quede ahí como que o qué, es o esta otra, ¿verdad? Es decir, como que quiero arroz o quiero pasta, ¿sí se fijan? O sea, yo tengo que tomar una decisión. Es una o la otra, no ambas, una solamente, ¿verdad? Entonces es una función de elección, de poder decidir, ¿cierto? Entonces, esa fórmula nosotros la vamos a combinar con la función sí, porque recuerden que la necesitamos, solamente que la función sí solita solamente me permite una condición. Sin embargo, si yo la combino con la función o, me va a permitir muchísimas otras condicionales, ¿verdad? Y aquí es donde lo vamos a hacer. Vamos a partir igualito, más si, abro paréntesis, ¿verdad? Si aquí en la región de ventas, la F6 es igual a, voy a escribir Antioquia,
Antioquia, entre comillas, recuerden que para que me lo reconozca como texto. Punto y coma, voy siguiendo aquí como me lo va dando. Cuando sea igual a Antioquia, me pone el valor de los ingresos totales. Bien, punto y coma. Cuando no sea Antioquia, puede ser cualquier otra palabra que vaya ahí, cualquier otra región, me pone 0, ¿verdad? Y cierro paréntesis, ¿cierto? Enter. Si yo corro esto, fíjense en la crucecita, me va a dar igual que el anterior. Y yo voy a decir, bueno, ¿y las ventas de Bogotá? Si es lo que le estoy pidiendo, que sea Antioquia y Bogotá, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Yo le digo, bueno, yo aquí me voy a parar en la primera celda, ¿verdad? Fíjense, voy a dar aquí doble clic para que me abra la fórmula. Un momento, voy a agrandar esto para que lo puedan ver mejor. Acá, le doy doble clic. Aquí dice Antioquia, ¿sí? Fíjense cómo va la fórmula. Esto que va aquí desde la F6 hasta antes del punto y coma es, digamos, mi argumento de prueba lógica, ¿verdad? Pero ahí solamente se está cumpliendo una condición que sea Antioquia. Y yo necesito que o sea Antioquia o sea Bogotá, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fíjense, voy a borrar esto para poder ejemplificar. Me Luego, ¿no quedó, no en la otra columna? perdón. ¿Es en la otra columna la fórmula? Tiene Sí. toda la razón. Esto es para ver si ustedes están pendientes. La fórmula está igual hasta este momento, ¿verdad? Pero no es en la columna N, sino en la columna O. Muchas gracias al que participó. Bueno, le voy a dar doble clic aquí, ¿verdad? Fíjense que aquí se está cumpliendo una sola función, una sola condición, y yo necesito dos. Entonces, fíjense lo que hago. Borro todo lo que hay allí, ¿verdad? Conservando el punto y coma. Es decir, estoy en la, digamos, como en la sección dentro de la fórmula que le corresponde a la prueba lógica. Entonces, yo aquí, en lugar de decir directamente que aquí sea igual a Antioquia, ahí es donde yo voy a incluir la función O, ¿verdad? Entonces, fíjense, es como si yo estuviera en ese espaciecito de esa fórmula donde va la condición, yo le voy a meter otra fórmula. A eso se llama una fórmula anidada, es decir, dentro de una fórmula yo incluyo otra que me potencia esa fórmula, o sea, que me ayuda a elegir mejor, ¿verdad? Entonces, fíjense, estoy dentro de la prueba lógica antes del punto y coma, ¿verdad? Me paro aquí, por eso lo agrandé. Entonces, ¿qué hago? Ahí. Pongo el O, que es la función O, fíjense que inmediatamente él me lo reconoce. Abro paréntesis, ¿verdad? Recuerden que tienen que cumplir dos condiciones, una o la otra. Entonces ahí es cuando yo le voy a decir, fíjense, si este es igual a Antioquia, es igual, comillas, Antioquia, cierro comillas, y en lugar de cerrar el paréntesis directamente, aquí yo voy a poner punto y coma y le voy a poner, voy a repetir nuevamente ese paso, o que aquí en F6 sea igual a, abro comillas, Bogotá. Y como Bogotá tiene acento, tengo que ponerlo con acento porque si no, no me lo lee, tiene que ser idéntico la palabra. Lo que ¿Esta es sí la no, fórmula? perdón, sí, acá, lo que pasa es que la estaba mirando acá. Aquí, fíjense, ya las voy a repetir también. Cierro comillas de Bogotá, cierro el paréntesis, que ahora sí sería mi prueba lógica, y yo ya le doy enter, ¿verdad? No que no me cambió nada, pero fíjense que cuando yo le dé aquí crucecilla, ahora me van a aparecer las ventas de Bogotá, ¿cierto? ¿Cómo lo hice? Voy de nuevo, fíjense. Esto que va aquí desde la F6 hasta este punto y coma de este paréntesis es la prueba lógica, ¿verdad? Aquí, ¿qué hice yo anteriormente? Yo le hice aquí, si F6 es igual a Antioquia, eso fue lo que yo hice cuando aplicamos la fórmula anterior, ¿cierto? Póngame las ventas, perdón, déjenme eliminar esto, aquí. Cuando F6 sea igual a Antioquia, póngame las ventas y cuando no, póngame 0, ¿verdad? Listo. ¿Qué estoy haciendo yo? Fíjense, con la fórmula. Estoy quitando fíjense. Conservo el punto y coma, lo elimino. Y allí en ese espacio, yo voy a agregar la función O. Vamos a hacerlo aquí al ladito, yo lo puedo hacer así. ¿Cómo aplico la función O solito? O, ¿cómo funciona? Fíjense, O, valor lógico número 1. Este es igual, aquí FC, este es igual a Antioquia.
Antioquia, comillas, punto y coma, y aquí me dice el valor lógico número 2, y aquí me va a dar opción para yo poner todas las, digamos, todos los argumentos que necesito, todas las condiciones, ¿verdad? O que F6 aquí sea igual a Bogotá. Te escribo Bogotá, Bogotá. ¿Cierto? Cierro paréntesis. Si yo le doy enter aquí a esta fórmula, él me va a arrojar es un verdadero, ¿cierto? Porque ella me da dos resultados, o es verdadero o es falsa, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fíjense, me puedo copiar esta fórmula aquí, o control C, con el Mac, con el teclado, control C, y me voy a parar aquí, y fíjense, esta es la fórmula anterior del sí. Si se me complica mucho hacerlo todo completo, porque eso uno lo desarrolla con el tiempo, la hacen así como la traíamos originalmente, luego le borran aquí el argumento inicial que habíamos puesto antes del punto y coma, pego la fórmula que había hecho y le doy enter, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la prueba lógica? La prueba lógica, o sea, aquí las dos condiciones, él necesita que yo le dé un resultado o verdadero o falso. Y fíjense que por eso aquí hay dos posibles resultados. Si el valor verdadero se cumple, póngame las ventas. Y si no se cumple, o sea, el valor falso, entonces póngame 0. Y por eso es que la fórmula funciona, ¿verdad? Porque la función O me da dos tipos de resultados. O es sí o es no, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya aplico esta fórmula, fíjense qué es lo que pasa. A mí ya se me llenaron aquí todas estas filas con las ventas de Bogotá y Antioquia. Bien, y aquí aplicamos fue la función O. Entonces, vuelvo a hacer una pausa hasta este momento. Les explico aquí, la función O me complementa la función I, me permite agregar muchas más condicionales para hacer la elección que necesite y a diferencia de la función sí solita, solamente puedo poner una condición. Y ya con la función O puedo poner todas las condicionales que yo quiera. Como complemento, la función O, como el ejemplo tan básico que yo les puse, o como arroz o como pasta, no las dos, una sola. Entonces aquí eso mismo me está diciendo. Si aquí dice Bogotá o dice Antioquia, póngame esa venta. Luego vamos a la siguiente fila. Él va evaluando. Cuando no diga ni Bogotá ni Antioquia, me pone 0, como lo hice aquí. Bien. Entonces, ¿qué dudas tienen hasta este momento? Claro, muy claro. Todo claro. Muy claro, perfecto. Súper bien, ¿verdad? Ahora vamos con, aquí viene el ejemplo de la compañera que me preguntó que cómo hace cuando son dos condicionales y necesita que ambas se cumplan. Entonces aquí es cuando yo les traje este ejemplo. Supongamos que necesitamos las ventas del Valle del Cauca y adicional necesitamos solamente las ventas que sean de camisas, aquí en la categoría de camisas, ¿verdad? Entonces, la fórmula funciona de la misma forma como hice sí con O, solamente que ahora voy a hacer sí con I. Entonces aquí les voy a poner sí para que lo tengan cuando vayan a hacer su repaso. Aquí es la función sí más O y aquí va a ser la función sí más I. Y oye, bueno, yo la conozco como I, posiblemente algunos lo conozcan como Y. Pero la cuestión es que aquí sí se tienen que cumplir las dos condiciones, ¿verdad? Entonces, vamos. Vamos a primero a ver cómo funciona la función I y luego vemos cómo se incluye dentro de la función sí, ¿verdad? Entonces, I o Y, fíjense aquí ya me aparece. Aquí el Excel me da una pequeña descripción, yo se las dejo a ustedes para que lo lean. Yo mientras tanto voy avanzando con la explicación. Y abro paréntesis, ¿verdad? Y fíjense, igual como la función O, tiene varios valores lógicos y yo le tengo que indicar, ¿verdad? Cuáles sí y cuáles no. Entonces, el primer valor lógico que quiero que se cumpla es que aquí en región, aquí, esto sea igual a, abro comillas, ya les expliqué por qué, esto sea igual a Valle del Cauca. Bien, me regreso aquí a la fórmula. Aquí está, fíjense que F6 es donde está el nombre de la región. Cuando F6 sea Valle del Cauca, punto y coma, ¿qué estamos haciendo aquí? Primero estamos reconociendo cuáles son las condiciones que quiero que se cumplan, ¿verdad? Y como es la función I, se tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces, ¿qué condiciones quiero que se cumplan? Que cuando F6 sea igual a Valle del Cauca, aquí.
¿Cuál es la otra condición que necesito que se cumpla? Fíjense, pongo punto y coma, que en categoría aquí, en la columna E, fíjense acá, la columna E, o sea, E6, sea igual a, comillas, recuerden porque estoy trabajando con texto, camisas, con plural. Camisas. Cierro comillas. Y cierro paréntesis, ¿verdad? Fíjense, el que me dice falso. Y yo digo, ¿pero por qué me dio falso? Yo digo, resulta que sí es la categoría de camisa, pero es Antioquia. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo desarrolle la fórmula completa, ahí me tiene que dar 0. Si yo corro aquí la crucecita, fin, algunos me van a dar falso, pero otros me van a dar verdadero, como este, fíjense. Esta es venta en el Valle del Cauca y es de la categoría camisa, fíjense, aquí lo estoy viendo. Bien, entonces yo digo, perfecto, esa es la fórmula que me sirve, pero yo en realidad quiero es que ahí me dé las ventas, no verdadero y falso. Entonces allí es cuando yo digo, pues lo puedo combinar con la función sí. Entonces vamos a aplicar la función sí de manera diferente. Le doy doble clic. Esto que está aquí adentro, toda la fórmula es mi argumento o mi prueba lógica de la función sí. Entonces yo me paro delante de la i y le digo sí, abro paréntesis y ya todo esto son las dos condiciones que se tienen que cumplir, es decir, mi prueba lógica. Recuerden, eso o me da verdadero o me da falso, ¿verdad? Solamente hay dos resultados posibles. Me voy hasta lo último porque yo digo, yo ya desarrollé mis condicionales, yo no necesito poner nada más aquí. Me voy hasta el final donde está el paréntesis, le pongo punto y coma, fíjense, y me voy directamente a los resultados. Cuando esto que está aquí adentro, estas condicionales, ambas se cumplan, usted me va a poner el monto de los ingresos totales, fíjense aquí, J6, punto y coma, perdón. Y cuando no, cuando esas condiciones, ninguna de las dos se cumpla, entonces me pone 0. Bien, entonces fíjense, aquí ya me está arrojando 0, ¿pero por qué? Porque yo le estoy diciendo que solamente puedo escoger las ventas del Valle del Cauca y que sean camisas. Y como fíjense, se cumple la condición de camisa, pero no se cumple la condición de la región. Entonces ya me da 0 automáticamente. Entonces yo digo, bueno, vamos a correr esta fórmula y verifico uno que otro a ver si me da bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, fíjense, aquí todo esto me da 0, ¿verdad? Entonces yo me equivoqué. Entonces empiezo a revisar, ¿verdad? Voy a seleccionar esto para asegurarme que todo esto es lo que me da 0. Me muevo hacia aquí y yo digo, no, pero es que fíjense, son Antioquia, Bogotá. Pero aquí hay unas de Valle del Cauca. ¿Y por qué me dio 0? Pero resulta que la categoría es accesorio, fíjense. Entonces, por eso me da 0. Pero yo digo, pero aquí hay una, fíjense, esta sí me tiene que dar monto, porque es Valle del Cauca y además son camisetas. Entonces, vamos a seleccionarlo aquí con un colorcito, vamos a ponerle este azulito y nos vamos a mover hacia acá. Entonces, yo digo, oye, ¿qué pasó aquí que me está dando 0? Vamos a ver, yo me pude haber equivocado con algo. Valle del Cauca. Por la C de Cauca. Es que no, es que es camiseta y no camisa. Es camisa y no camiseta. Fíjate, esto es otra categoría, ¿ves? Es que qué chévere que ustedes están pendientes. La categoría que nosotros escogimos es camisa y esta es otra categoría, esta es camiseta. Entonces, está perfecto que me haya dado 0 porque no es la categoría que yo necesito. Bien, entonces me voy a mover hacia abajo y por eso es que cuando aplicamos una fórmula hacemos estas revisiones para ver, porque las fórmulas van a calcular lo que usted le dé. Si usted se equivoca dándole las instrucciones, ya ahí fue. Listo, me muevo. Ahora yo digo aquí, bueno, aquí sí me dio datos. Vamos a revisar. Entonces, me dio 3.483.000, que es el monto de los ingresos. Bien, entonces yo me muevo, yo digo, aquí dice Valle del Cauca y efectivamente la categoría son camisas. Entonces, yo ya aquí puedo dar por sentado que mi fórmula sí me quedó bien hecha. Bien, ¿qué dudas tienen hasta este momento? ¿Cómo les fue con la función? Y ustedes me cuentan. Ya saben que es válido. ¿No entendemos nada o vamos perfecto? Vamos bien. perfecto. Perfecto. Maravilloso. Yo tengo una pregunta. Usted escribió en la fórmula C minúscula. Y si le dio, no hay entonces, problema. Sí. Excel
¿Excel no es sensitivo a las mayúsculas o qué? No es sensitivo con algunas fórmulas, porque ¿qué pasa? Si yo le doy, fíjense que aquí la persona que lo detectó, maravilloso, me encantan esas preguntas, fíjense que aquí dice Cauca con C minúscula en la fórmula, pero aquí dice Cauca con C mayúscula. Y aún así me dio esta fórmula en particular, la función sí y la función o no son sensibles a mayúscula y minúscula. Sin embargo, si yo escribiera en lugar del Cauca, pongo Caucas, le pongo una C, ahí sí ya, o sea, me va a dar 0 porque ya es una palabra diferente para el Excel, ¿verdad? Sin embargo, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Ahora bien. ¿Y las tildes, profe? Las tildes sí. Las tildes sí las identifica. Por ejemplo, aquí yo le puse Valle del Cauca, camisa. Vamos, aquí es Bogotá. En la fórmula de al lado, fíjense que Bogotá yo le puse acento, ¿cierto? Aquí. Me voy a parar en este que creo que era de Bogotá. Sí, fíjense, aquí Bogotá tiene acento, ¿verdad? Y aquí en mi fórmula, como ustedes lo pueden ver aquí, en mi fórmula, Bogotá tiene acento, pero cuando yo se lo quito, fíjense, le voy a quitar el acento a la A, ya no me lo reconoce. Entonces, sí es sensible a las tildes, pero no es sensible a mayúsculas o minúsculas. Pero eso varía de fórmula en fórmula. Por ejemplo, yo tengo una fórmula que se llama encontrar, ¿verdad? Esta fórmula es para encontrar una palabra dentro de un texto, ¿verdad? Y yo lo voy a aplicar aquí, por ejemplo, aquí dice accesorios. Y fíjense que está la primera A, está con mayúscula, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir texto buscado, voy a escribir accesorios. No se preocupen, yo después en otra oportunidad les comento bien cómo se usa la fórmula, pero aquí más o menos van viendo el texto buscado, lo estoy buscando dentro de este texto y el número inicial se refiere al primer carácter donde lo busco, ¿verdad? Él me dice que lo consiguió en el 1. Sin embargo, si yo escribiera accesorios con A minúscula, ya no me lo busca. O sea, esta fórmula sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo van a saber ustedes qué fórmula sí que no? Practicar. O sea, yo no me las sé todas, ¿verdad? Las que más uso, por ejemplo, yo sé que la fórmula sí no me distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero la fórmula encontrar sí, esa sí me distingue. Entonces, eso solamente me lo da la práctica, ¿verdad? Sí, y además no se lo tienen que saber de memoria tampoco. Cuando ustedes vayan a usar una fórmula y si les da error, pues ustedes prueban. Pues voy a ver si fue por eso. Si era por eso. Entonces solamente, como les comentaba, digamos, estas cosas así como de tips, solamente me lo da la práctica. A medida que ustedes vayan usando Excel, pues ustedes van detectando este tipo de cositas. Bien. Entonces, bueno, muy chévere que participen, me gusta mucho porque así vamos enriqueciendo esta clase. Profe, Sí. profe, le hago una preguntita. ¿Cómo sé yo en qué momento debo de usar la función sí, en cuándo debo de usar la o? Depende. ¿Cómo sé yo? Por ejemplo, aquí, cuando me pedían ventas solamente Antioquia, era una sola condición. Entonces yo digo, pues solamente uso la función sí, porque la función sí trabaja con una sola condición, ¿verdad? Cuando me piden las ventas del Valle del Cauca y fíjense que ahí ya me lo está diciendo, Valle del Cauca y categoría camisa, ya me está condicionando a que yo debo usar esa función, ¿verdad? Y claro, aquí los confunde porque aquí en la de al lado, o sea, aquí yo de antemano yo sé que debo usar la función sí, porque me está condicionando que deben ser ambas, ¿cierto? Aquí en la función o. No, de pronto ahí no tanto ambas, sino que es que una es una cosa y la otra es otra. O sea, una es una condición de no sé, departamento y la otra es una condición de artículo. Exacto, eso también. Fíjense que, por ejemplo, cuando yo me voy a la columna O, ambas condiciones son de departamentos, ¿verdad? Entonces, Antioquia o Bogotá, entonces, aparte los tengo en la misma columna. Entonces, yo no puedo decir aquí, por ejemplo, Antioquia y Bogotá, porque en una celda yo solamente puedo tener un nombre, ¿verdad? O sea, yo no puedo tener aquí Antioquia y Bogotá, yo solamente voy a tener Antioquia. Entonces, aquí es cuando yo debo decidir, yo digo, bueno, puedo usar la fórmula O para que cuando aquí sea Antioquia, me ponga el dato. O si ahí no es Antioquia, si no es Bogotá, también me ponga las ventas. Pero cuando yo me voy a la siguiente columna donde me piden aquí las ventas del Valle del Cauca y que sean de la categoría camisa, fíjense que están en columnas separadas.
La región la tengo en la F y la categoría la tengo en la E. Entonces, como ambas se deben cumplir al mismo tiempo, entonces yo me veo obligada a utilizar la función y. Bien. Bueno, espero haberles resuelto esa duda. ¿Qué nos faltaría de este ejercicio, verdad? Que digamos como que ya es la guindita cuando del heladito, cuando ustedes ya comienzan a hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Profe, Sí. usted va a explicar de pronto más adelante, porque yo utilizo mucho la FX que está allá en la parte izquierda superior, buscando la función en vez de esa, en vez de hacerla escrita como tú la haces. Ah, listo, perfecto. Esa también la explicaron. No lo tenía pensado, pero lo podemos explicar, ¿verdad? Déjenme un momento, cerrar esto un poquito. Aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Digamos, yo soy partidaria de escribir más la fórmula porque me ayuda a pensar más, ¿verdad? Entender más la fórmula, ¿verdad? Pero cuando uno está iniciando, pues sí es como más interesante cuando uno está aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí yo tengo esta herramienta que me permite a mí buscar fórmulas, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Fíjense, yo me paro aquí en FX, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, la fórmula buscar B es una fórmula de búsqueda. Entonces yo me puedo ir apoyando en este cuadrito, ¿verdad? O puedo ir probando si no conozco. Entonces, búsqueda y referencia. Entonces aquí me da, digamos, toda una lista de fórmulas que yo puedo usar o de funciones. Fíjense, vamos a ver si puedo ampliar esto. Me parece que no. Aquí yo tengo, por ejemplo, fíjense, un montón de fórmulas, la mayoría pues no se usa. Buscar B sí es una de las más interesantes, ¿verdad? Fíjense, aquí la tengo, buscar B, aceptar. Y este es el cuadrito que se refiere al amigo, donde, digamos, este cuadrito me va indicando cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, fíjense, valor buscado, entonces yo le doy aquí a la flechita. Cuando yo estaba haciendo esa fórmula, donde apliqué valor buscado, era para utilizar el costo, ¿verdad? Entonces voy a borrar aquí esta primera. Recuerden que era 48,000. Voy a borrar por ahí unas 2, 3. Aquí era 48,000 para que no lo olvidemos. Yo digo, bueno, si a mí se me dificulta mucho escribir directamente la fórmula, ¿verdad? Yo me puedo ir aquí a FX, fíjense aquí, me aparece este cuadrito, ¿verdad? Puedo buscar la fórmula, buscar B acá en este listado de fórmulas, le doy a aceptar y cuando me aparece este cuadrito, digamos, es como mi asistente para que yo pueda desarrollar la fórmula. Entonces yo digo valor buscado, bueno, voy a ir a buscarlo. Le doy aquí a la flechita y el valor buscado es el código del producto, ¿verdad? ¿Por qué el código del producto? Porque esta tabla que yo tengo aquí de costo comienza con el costo. En la columna R es el código, perdón. Entonces, por eso yo lo voy a hacer por código. Para regresarme al cuadrito principal donde estaba, le voy a dar aquí en la flechita. Ahora él me pregunta, ¿dónde lo voy a buscar? ¿En qué tabla? Entonces le doy aquí donde está la flechita, me muevo donde está mi tabla, fíjense, selecciono la tabla, de la R a la T. Me regresa en la flechita. Indicador de columna, ¿verdad? Él aquí me da una flechita, pero yo ya sé que fíjense que es 1, 2 y 3, que el costo está en la columna 3, entonces le doy aquí. Y el rango, ¿verdad? Aquí, creo que aquí, déjenme probar, es que yo casi no utilizo esta parte, pero aquí es donde él me va a preguntar, ¿verdad? Donde yo le voy a decir si es verdadero o falso. Déjenme ponerle falso, a ver si me funciona. Fíjense que él aquí ya me va dando un resultado de antemano. ¿Por qué falso? Recuerden que la fórmula me pide si es coincidencia exacta o si es coincidencia aproximada, ¿verdad? Para que me dé una coincidencia exacta, yo uso falso, ¿verdad? Yo uso falso porque en la fórmula, cuando la escribo, él me da esas dos opciones, o es verdadero o es falso, ¿verdad? En algunas computadoras me puede dar la opción de 0 o 1, pero yo la verdad, como casi no lo uso, no recuerdo si 0 es para falso y 1 para verdadero o al contrario, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a probar aquí ponerle el 0. Ahí también admite poner 0. Perfecto, muchísimas gracias por la intervención. Entonces, fíjense que aquí, cuando pongo 0, él inmediatamente me da aquí falso, entonces nos queda perfecto, ¿verdad? Y fíjense que aquí este cuadrito de ayuda de una vez me va mostrando un posible resultado, que es 48,000, y que era justamente lo que nos había dado cuando escribimos la fórmula. Bien, entonces si yo le doy a aceptar, fíjense, me muevo aquí,
Él me arroja este resultado y fíjense que la fórmula me queda escrita como si yo la hubiese hecho. Bien, mi valor buscado, dónde está mi columna, dónde está mi valor. Aquí la única diferencia es que en lugar de escribir falso pusimos 0, pero que es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que está bien? Como les dije, yo puedo ir a chequear, ¿verdad? Pero lo que quiero que hagamos ahorita es que esta fórmula fue hecha con el cuadrito de ayuda o asistente, ¿verdad? En cambio, esta que está aquí abajito fue hecha nosotros escribiéndola y fíjense que es exactamente lo mismo. Bien, entonces ya aquí ustedes ven, digamos, cómo se le hace más fácil, ¿verdad? Yo soy partidaria de escribirla, por les comentaba, ¿verdad? Casi nunca utilizo el cuadrito de ayuda, pero sí es muy útil, ¿cierto? Si ustedes ven que por ahí se les sale más rápido, perfecto, lo pueden hacer, ¿verdad? Aquí me faltan estas 3 filitas de datos, simplemente me paro aquí cuando utilicé la fórmula, pero con el asistente, aplico lo mismo, le doy con el cuadrito. ¿Bien? Y listo. O sea, ya con eso yo, ¿verdad? Este cuadrito me sirve solamente para buscar B. No, me sirve para todas las fórmulas, ¿verdad? De hecho, uno se puede dar, digamos, como que un paseíto por todas las fórmulas que tengo disponibles. Entonces, por ejemplo, en la sección de búsqueda y referencia, fíjense, tengo ajustar fila, pilar, buscar H, buscar B, buscar X. Buscar X solamente funciona para aquellos que tengan la versión de Office 365, ¿cierto? Coincidir. Bueno, no, que no quiera de búsqueda y referencia. Ah, bueno, también tenemos fórmulas de, vamos a ver, por ejemplo, fórmulas de lógica. Entonces aquí, fíjense, aquí está la función O, está la función sí, y hay muchísimas otras fórmulas, como por ejemplo, si conjunto, si error. Y bueno, ya ustedes tendrían que sacar un tiempito como para que se den un paseíto por toda esa fórmula. ¿Qué otras fórmulas tengo? Fíjense, tengo financieras, que ya es cuando yo estoy, por ejemplo, sacando cálculos de intereses. Por ejemplo, cuando nos tocan calcular los intereses de los bancos. Bueno, aquí hay otras funciones. Por ejemplo, tengo matemáticas y trigonométricas. Yo soy más financiera, entonces esta de estadística casi nunca, pero sí existen, fíjense. Entonces, por ejemplo, cuando necesitamos sacar una desviación estándar, eso lo podemos hacer también aquí. Bien, bueno, gracias a la persona que intervino, nos dio un poquito más de conocimiento de esta clase. Entonces, bueno, yo les comentaba, ¿verdad? ¿Qué le está faltando a esta clase para nosotros que este análisis nos quede completo, ¿verdad? Porque yo presentar la información así es como que, o sea, no me es muy útil porque no soy capaz de visualizar aquí en este cuadro cuáles fueron las ventas totales. O sea, yo quiero saber las ventas totales y no me lo da. Entonces, ¿qué digo yo? Ah, pues perfecto. Yo voy a seleccionar esta tablita, ¿verdad? Fíjense, de la B hasta la P, que es donde tengo información. Voy a seleccionar toda la tabla, lo estoy seleccionando con el mouse. También hay algunos ajustes, atajos de teclado. Por ejemplo, yo lo puedo seleccionar con control E. Si nos vamos por la forma un poco más lenta, lo selecciono con el mouse, ¿verdad? Me voy así, uno por uno, ¿verdad? Para las personas que ya tienen más experiencia trabajando en Excel y que son un poco más rápidos, ¿qué hago? No lo quiero seleccionar con el mouse. Me paro en cualquier parte de los datos, me paro aquí y le doy control I. Y me selecciona automáticamente toda la tabla, ¿verdad? Toda la información. Con esa información que ya tengo aquí, yo voy a insertar, fíjense aquí, insertar una tabla dinámica, ¿verdad? Se llama dinámico, ya van a ver ustedes por qué. Tiene la facilidad de que yo poder jugar con los datos y obtener unos totales que de otra forma no podría hacerlo a menos que lo haga con otra fórmula. Entonces, insertar tabla dinámica, él me dice desde una tabla o rango y yo le digo sí. ¿Cuál es la tabla o rango? Esa que tengo seleccionado. ¿Dónde lo voy a poner? Aquí, elija dónde desea colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, aceptar. Y él inmediatamente me arroja aquí a esta sección. Esta es la interfaz de las tablas dinámicas. Esto es donde van a aparecer los datos. Y este cuadrito que tengo aquí es donde yo selecciono. O sea, yo lo voy aquí ajustando como para que no se vea tan pequeño, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, a mí me empiezan a preguntar, muéstreme los ingresos totales. Entonces, fíjense, yo empiezo aquí a buscar la tabla. Estos datos que tengo aquí corresponde un nombre por
columna que yo tenga. Entonces yo tengo una columna de fecha, una columna de código, una columna de nombre de producto. ¿Dónde tengo eso? Lo tengo aquí en esta hoja que se llama información clase, que yo les dejé aquí, y fíjense, tengo una columna de fecha, tengo una columna de código, o sea, él va a agarrar esta información que tenemos acá y que trabajamos sobre las ventas y los costos y me la va a llevar aquí a unas tablas que van a ser mucho más agradables a la vista. ¿Cómo lo hago? Entonces, quiero ver, fíjense, por mes, los ingresos totales. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, bueno, lo primero que tengo que bajar son los ingresos. ¿Bajar hacia dónde? Hacia estos cuadros que tengo aquí. Lo que yo ponga en columna me va a quedar en columnas y lo que ponga en fila me va a quedar organizado hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Yo escojo, lo puedo hacer de dos formas. Lo escojo así, jalándolo, o simplemente le doy aquí clic, ¿verdad? Y como es una tabla dinámica, él intuye dónde es que yo lo quiero, ¿verdad? Como aquí no hay más información, él simplemente me lo da aquí en valores, ¿verdad? Entonces, perdón, yo bajé precios unitarios, no era precio unitario, era ingresos totales. Entonces, él ya me va dando aquí los ingresos totales. El total, fíjense, el monto, ¿verdad? Pero yo lo quiero por fecha. Entonces yo me bajo aquí, fíjense la fecha, esa sí la arrastro, fíjense, lo puedo hacer así, a filas. Entonces ya me está mostrando aquí, fíjense, voy a achicar esto un poquito, voy a ponerle esto unos formatos aquí de números. Resulta que las ventas totales van así. En enero tuve unas ventas de 114 millones, en febrero unas de 49 y en marzo unas de 101 millones. Y aquí era donde yo les decía, se llaman dinámicas porque me facilitan el análisis de la información, que yo no puedo hacerlo con la información así. O sea, yo sí puedo obtener los totales por mes, pero me demoraría más. Entonces, digamos, es más agradable a la vista, mucho más fácil de ver así. Entonces, ya yo tengo los totales por meses y el total de todo lo que llevo. Yo solamente llevo 3 meses hasta este momento, ¿verdad? Oye, amiga, pero yo lo quiero ver por región, o sea, que aquí hacia los lados me queden las regiones. Entonces yo digo, perfecto, porque yo tengo esta tabla dinámica, fíjense, que en fila tengo la fecha, ¿verdad? Él solito me desglosa aquí meses, día, fecha, eso se hace automático, ¿verdad? Pero aquí en las columnas, es decir, hacia los lados, yo quiero que me muestre las regiones, es decir, Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir a buscar mi columna que se llame región de venta. Y esa región la voy a jalar hacia las columnas, fíjense. Entonces, él ahora me está mostrando aquí las ventas fíjense, tanto por mes como por región. Entonces, yo sé que las ventas de Antioquia fueron de 97 millones de los 3 meses que llevo, ¿cierto? Y aparte me la da para enero 43, para febrero 11 millones y para marzo 42. Fíjense que es información que solamente viendo esta tabla yo no podría deducir, o sea, me tomaría más tiempo hacerlo. Pero con una tabla dinámica, pues yo lo puedo hacer mucho más rápido, ¿verdad? Se me perdió aquí el cuadrito de el menú de la tabla dinámica, eso suele ocurrir mucho. Entonces, selecciono aquí la tabla, me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica y le doy donde dice mostrar. A mí me ocurre a cada rato, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo apunten por allí. A mí particularmente no me gusta cuando me muestra esto así porque me lo muestra por fecha diaria, ¿verdad? Y todo, o sea, si lo quiero ver por día, pues para eso veo esta tabla que tengo aquí plana, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense, empiezo a quitar aquí días, lo quito de la ecuación, quitar campo. Y fecha, lo quito de la ecuación y que me lo deje solo por mes. Entonces, así me parece más agradable, fíjense. Voy acomodando como yo lo necesito, abro un poquito las filas para que no me quede tan pegado, le acomodo el formato que no me quede tan pegado como al ras de la celda. Entonces, fíjense que esto ya me brinda información mucho más interesante que la que yo tenía en esta tabla. Bien, entonces ahora la tengo por mes, lo tengo por región y tengo los totales. Usted puede acomodar la tabla dinámica, que justamente por eso se llama así, dinámico, como usted lo necesite, ¿verdad? Pero ¿cómo lo acomodo? Como usted lo necesite, como se lo piden. Que no me sirve por región, sino por vendedor. No importa. Se copia esa tabla dinámica, ¿verdad? Voy a pegarlo aquí al ladito. Lo pega aquí, ¿verdad? No es necesario que lo hagas al principio. Abro un poquito aquí para que me muestre los totales. Fíjense que esto que cuando me lo muestra así es porque la columna está muy pequeña para el contenido que tiene la celda. Entonces simplemente lo abro, ¿verdad? Este menú va
o sea, se va a ubicar dependiendo de la tabla dinámica donde yo esté seleccionada. Si me paro aquí, este menú pertenece a esta tabla dinámica. Pero si me paro aquí, este menú ya es de esta tabla dinámica, ¿cierto? Entonces lo voy a poner por aquí al ladito. No, que yo no lo quiero por región, sino por vendedor. Perfecto. Quito región de venta y me bajo el vendedor y lo pongo aquí al ladito. Listo. Entonces, fíjense que ahora me lo desglosó por vendedor. Entonces, yo en mi tabla original no tengo cómo saber cuántos vendedores son, pero aquí rápidamente yo puedo detectar que son 5 vendedores. Andrea López, Carlos Martínez, Juan Fernández, Laura Gómez y Sofía Ra. Bien. Entonces, yo les comentaba, ¿verdad?, que sería interesante también hacer un cuadrito, un gráfico, donde yo pueda ir viendo el comportamiento y lo puedo hacer costos, total ingresos versus costos, ¿verdad? Entonces, yo me puedo copiar esta tabla dinámica, pero vamos a hacerla desde el principio. Yo, ¿cómo lo hago? Insertar aquí, para que lo vuelvan a ver. Puedo hacer control E para seleccionar toda la tabla, ¿verdad? Insertar, tabla dinámica, de una tabla o rango. Ajá, pero él aquí me dice, de una nueva hoja de cálculo. Y yo le digo, no, porque yo ya tengo una hoja donde están las tablas dinámicas. Entonces le digo, hoja de cálculo existente. ¿Dónde está la ubicación? Le doy aquí a la flechita, me voy para mi hoja 4, que ustedes le pueden cambiar el nombre y le ponen hoja de tablas dinámicas, y me voy a parar aquí donde yo quiero que me quede mi tabla dinámica. Entonces me paro aquí, listo. Me regreso aquí con la flechita y le doy a aceptar. Y fíjense que aquí, ya allí inmediatamente me aparece mi menú de tabla dinámica y además me aparece la interfaz de la tabla dinámica. Fíjense, cuando me paro aquí, me la desaparece, pero cuando me paro aquí, ya me aparece nuevamente el menú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver los ingresos totales y los costos totales por mes y de eso vamos a sacar un grafiquito que me compare las dos curvas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, me bajo fecha, ¿verdad? Fecha aquí. Él automáticamente me desglosa por día, por mes. Yo le digo, no, yo solamente lo quiero por día. Entonces le quito esto aquí y le quito esto aquí y ya, perdón, lo quiero solamente por mes. Entonces ya él me muestra mis 3 meses principales, pues que de hecho es lo único que tengo hasta el momento, ¿verdad? Aquí en columnas yo me voy a bajar, fíjense, los ingresos totales, fíjense cómo me aparece solito, y también me voy a bajar los costos totales. Y listo, ¿verdad? Voy a darle aquí un formatico de números. Yo ya sé que estos son mis ingresos totales y estos son mis costos totales, ¿verdad? Ah, pero yo quiero verla, lo quiero ver en un gráfico, que me muestre las dos curvas y así yo puedo ver de forma más visual cómo se comportaron esos meses, ¿verdad? Entonces me paro aquí encima de la tabla dinámica, le doy insertar, me voy aquí donde están los grafiquitos, aquí selecciono este gráfico, por ejemplo, y ya aquí me está mostrando las dos curvas. Entonces, fíjense que aquí la azul, aquí ya me va mostrando, son los ingresos y la naranjita son los costos. Entonces, fíjense cómo los ingresos tuvieron una caída bastante fuerte, una caída estrepitosa en febrero. Y aquí es donde comienza el análisis, digamos, más profundo de la persona que está armando la información. O sea, ir a revisar, oye, pero ¿qué fue lo que pasó en febrero que tuvimos tan poquita venta, cierto? Entonces, bueno, vamos a poner un poco más bonito este gráfico, que así la verdad a mí no me parece que quede bien. Yo lo primero que hago es quitarle todas estas cositas como azules y grises, ¿verdad? Me paro aquí encima de costo total, donde me aparece eso. Le doy clic con el botón y le doy donde dice ocultar todos los botones del gráfico. Y ya me da más espacio al gráfico, ¿verdad? Como esto es un gráfico, yo no necesito estas líneas porque lo que hacen es entorpecer la visual. Se las quito, ¿verdad? Y esto sí ya es a elección de ustedes. Yo suelo quitar este eje, ¿verdad? Y digo, ay, pero y ahora los datos, a mí me gusta mejor ponerlos aquí con etiqueta de datos. Es decir, que me muestre el dato donde está el puntico, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta leyenda, yo digo, al lado como que me quita espacio para el gráfico. Entonces, yo me voy aquí, le doy donde dice más, y donde dice leyenda, fíjense aquí, leyenda, me aparece una flechita, le doy y le digo que me lo ponga abajo. Entonces, fíjense, ya como el gráfico cambia, ya yo puedo ver. La azul son los ingresos y la naranja son los costos. Yo puedo ver cuáles fueron los montos de cada mes. Fíjense, aquí está enero, febrero y marzo. Y aparte me queda mucho más espacio para el gráfico. Bien.
Bueno, ¿qué dudas tienen hasta este momento? ¿Qué les parece esta parte? Yo voy a ampliar un poquito aquí, como para que me quede más espacio para que podamos ver las tablas dinámicas y el gráfico. ¿Qué dudas tienen hasta este momento? Ustedes me van contando. Súper bien. Perfecto. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la parte de informe de gestión, no es solamente que armar el gráfico, ¿verdad? Porque claro, yo de aquí empiezo a jugar ya con la información y a montar tremenda presentación para que la persona que lo vea tenga acceso rápido a la información y aparte, además, sea agradable a la vista, ¿verdad? Pero montar la información, el gráfico, eso sale así. Fíjense que yo me demoré más haciendo las fórmulas que el gráfico y las tablitas, ¿verdad? Porque esta es información ya depurada. El verdadero análisis o el verdadero informe de gestión está en revisar, por ejemplo, ¿qué pasó en febrero? O sea, ¿qué pasó en febrero que tuve esa caída tan maluca? Fíjense, venía vendiendo 114 millones y de repente me bajé a 49 millones. Si yo digo que esto fue en el año 2020, yo digo el COVID, ¿verdad? No, eso fue por el COVID, nos encerraron a todos y por eso las ventas se cayeron. Pero como no estamos en época de COVID, ¿verdad? Hay que ir a ver qué pasó. Entonces yo digo, bueno, yo puedo empezar, por ejemplo, yo empezaría revisando qué producto fue el que tuvo esa caída, o sea, qué categoría, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, me voy a copiar esta tabla dinámica que ya tengo aquí por mes, aquí. O bueno, me puedo copiar esta que tengo aquí al ladito, como ustedes quieran. O la puedo hacer desde el principio. Lo puedo hacer de la forma que quieran. Fíjense, me copié esta y la pegué aquí, ¿verdad? Abro aquí un poquito porque no veo nada. Y como se me escondió el menú, porque ¿dónde está el menú de esta tabla dinámica? Simplemente me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica, mostrar aquí donde está este icono y lista de campo. Entonces yo digo, bueno, la verdad es que por vendedor no me sirve, lo quito. Yo lo quiero ver por categoría para ver cuál fue el producto que me dio ese bajón. Lo pongo aquí en columna. Cierro aquí el menú y empiezo a ver. Ah, fíjense, tengo 8 categorías. Entonces empiezo a ver, recuerden que el mes en cuestión que vamos a realizar es febrero, ¿cierto? Entonces yo tengo que empezar a mirar qué categoría se vendía full en enero, pero ahora no se vende en febrero, ¿verdad? Entonces fíjense que lo primero que veo es que, por ejemplo, la categoría accesorio. En enero vendí, voy a cerrar esto porque ya me está estorbando mucho aquí en la X. En enero vendí 25 millones, pero en febrero solamente 7. ¿Ahí qué pasó? Hay que empezar a investigar. Por ejemplo, camisa vendió 8 millones en enero, en febrero 25 millones. O sea, la caída no fue tan fuerte, ¿verdad? Pero ahora fíjense, las chaquetas vendí 17 millones en enero, pero en febrero solamente vendí 2 millones. Ahí es donde comienza el verdadero análisis, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, ¿pero qué fue lo que pasó? Vamos a ver por región. Entonces yo puedo dejar esto así, ¿verdad? Así. Lo voy a copiar aquí abajito. A esta columna, a esta tabla dinámica que ya la tengo así, yo le puedo agregar otro nivel. Yo aquí dentro de esta le voy a agregar la región para yo ver dónde fue que, por ejemplo, accesorio de 25 a 7 millones se me cayó tan fuerte, ¿verdad? Entonces le doy aquí, analizar tabla dinámica, mostrar lista de campo y aquí debajo de meses, fíjense, para que me lo den la columna, me jale la región. Fíjense, entonces yo selecciono región, lo bajo y ¡pum! Entonces cierro la tabla dinámica y yo digo, fíjense, ahora tengo enero, aquí no me está mostrando febrero, pero yo le doy aquí, fíjense, en esta más, para que me muestre las otras regiones solamente el mes de febrero. ¿Qué me está diciendo esta tabla dinámica? Estas son las ventas por categorías, ¿verdad? Y en las columnas, en las filas, perdón, tengo los meses y tengo las regiones, ¿verdad? Entonces, si lo puedo dejar así, es una forma. Abro aquí un poquito esto y yo empiezo a ver. Yo sé que ya mi primer categoría que va un poco chueca es accesorio, ¿verdad? Porque en enero vendí 25 millones, pero en febrero 7. Entonces empiezo a comparar ahora la misma categoría de accesorio, pero por región. Fíjense, en Antioquia vendí 8 millones en enero y en Antioquia vendí 4 millones en febrero. Ya por ahí vamos mal, la mitad de las ventas. Pero si revisa Bogotá es peor. Solamente de 11 millones que vendí en enero, en febrero solamente vendí 1 millón.
O sea, ciertamente algo está pasando con las ventas, ¿verdad? Ya un análisis más profundo, ya ahí hay que reunirse con el departamento de ventas, qué está pasando, ¿qué puedo especular yo con este ejercicio que yo misma me inventé, verdad? Es que, por ejemplo, supongamos, llevar los productos de un sitio al otro requiere pasar por un puente y este puente se cayó. Entonces yo ahora no puedo pasar por ahí y por eso mis ventas no están siendo las mismas porque ese puente no lo ha reconstruido, las rutas alternas me quedan más lejos. O sea, estos son análisis que se hacen, ¿verdad? Este es el verdadero informe de gestión. Recuerden, esto es un ejercicio ficticio que yo les traje a ustedes, pero cuando a ustedes les toque hacerlo en la vida real, este sería el camino. Bien. Bueno, yo sé que aquí fui un poquito más rápido, pero la verdad es que esto es de mucho análisis, ¿verdad? No hay una fórmula que yo les pueda decir a ustedes está bien o está mal. Ya aquí es conocimiento de lo que ustedes hacen, de su emprendimiento o de la empresa con la que trabajen. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta este momento? ¿Cómo se sienten? Si tienen Bien. dudas o si van bien. No, Bien. y lo único sería es el tema de si por lo menos yo a mi base de datos o lo que estoy tomando como datos iniciales, le agregara más datos para que todo lo demás se me actualice. Sí, cierto, ¿verdad? Vamos, cuando eso pase, ¿verdad? Que ustedes le agregan más datos, simplemente uno se va aquí donde dice datos y le da actualizar, ¿verdad? Sin embargo, aquí se me escapó un pequeñito detalle, ¿verdad? Pero ese sí lo vamos a ver, no porque se me olvidó o porque no se los quisiera dar, sino que digamos es un poquito más de información que no quería darles para no saturarlos tanto, ¿verdad? Cuando yo agrego más información, yo simplemente le doy aquí donde dice datos y le doy actualizar, ¿verdad? Aquí no me hizo nada porque yo no he agregado más información, ¿verdad? Sin embargo, si yo la agregara en este momento, tampoco me hiciera nada, ¿verdad? Pero eso sí lo vamos a dejar para la próxima clase, entonces ya ustedes se agendan que esa duda la vamos a resolver en la próxima clase, ¿verdad? Porque eso sí era un poquito más complejo, entonces para no saturarnos de tanto conocimiento el día de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, de mi parte no me queda más nada por explicarles en este momento, ¿verdad? Pues yo sí quisiera que estén presentes, que asistan a la última clase para que ya veamos esto que les estoy quedando pendiente y como que veamos un poquito más de lo que son los informes de gestión, cómo aplicar fórmulas y cómo entregar resultados. Bien. Entonces, bueno, muy contenta de que ustedes participen en esta clase. Por cierto, antes de terminar, yo les estoy dejando un ejercicio de práctica para que pongan en práctica todos los conocimientos que hemos visto hoy, ¿verdad? Profe, si lo hice bien o si lo hice mal, ¿cómo voy a saber? También les dejo la solución con las fórmulas que se usaron. La idea es que no vean la solución sin antes tratar de resolverlo cuando ya se den por vencido o que lo hicieron y quieren comprobar, ven la solución, ¿verdad? Este ejercicio es el que les voy a hacer llegar y bueno, para que ustedes lo chequen y pongan todos estos conocimientos en práctica. Y bueno, por ahora solamente me queda darles las gracias por participar. Estuvieron muy activos, que es súper bueno porque así vamos reforzando estos conocimientos.